director de Radio Nacional Argentina. Así que Entonces empieza preguntándome, sí, Omar. Sí, buenas tardes. Estamos con Daniel Libreros, compañero de Colombia, República Hermana de Colombia. Daniel Libreros es referente del Partido Movimiento Ecosocialista y aparte docente de investigación de Derecho de la Universidad de Colombia. En este momento está con la grave tarea de estar defendiendo también militantes, compañeros que están siendo reprimidos, ¿sí?, por la fuerza de seguridad, por indicación del presidente Iván Luque. Cali, en Colombia, como punto de referencia de resistencia popular, yo creo que está viviendo la masacre represiva del hermano pueblo colombiano que ejecuta la policía en pleno mandato del presidente Iván Duque. Ataca indiscriminadamente la población de civiles y hay resistencias de todo tipo. Acá hay, me pasaste esto de alerta al paso del aguante, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy, querido Daniel Libreros, allí, preocupados también de acá de Argentina, todos aquellos, estamos en Radio Caput, una radio militante, con un montón de compañeros referentes. Esta radio partió a partir de haber sido concebida como una radio militante de los derechos humanos, ¿sí? Así que creo que estamos en el mejor ciclo para poder charlar del grave tema, del drama sangriento que está viviendo la hermana Colombia. Así que bienvenido, Daniel, brevemente, porque sé que está ocupado. Gracias, Omar, muy amable por la invitación y muy amable por la solidaridad de ustedes. Yo estoy en Cali, donde efectivamente ha sido la ciudad que ha vivido con mayor fuerza la explosión social, que empezó el 28 de abril con una convocatoria nacional que hizo el movimiento sindical, las centrales obreras, pero que realmente tomó una dimensión más que sindical, popular, particularmente barrial, en las capitales importantes. Desde el principio hubo una gran movilización y Cali centralizó la mayor protesta porque es una ciudad donde el tema del desempleo, la pobreza es muy grande, pero también donde el racismo, sobre todo sobre la población afro, que es la mitad de la ciudad. Cali es la segunda ciudad en población afro más importante de América Latina en términos relativos a su población, después de Bahía, San Salvador, Brasil, y muy pegado a La Habana, ¿no? Hay un sistema de gran exclusión social, racismo estructural, y la ciudad recibe mucha migración de desplazados, tanto por la violencia, porque sabes que hemos tenido una guerra civil interna de los años 50, después del asesinato de un caudillo liberal que se llamó Jorge Eliezer Gaitán, que abrió una serie de tensiones, sobre todo en el campo. La guerra fue más rural que urbana, y la negociación con las FARC que se hizo en La Habana hace aproximadamente 4 años, que terminó en el 2016, terminó un ciclo de guerra rural y abrió las tensiones hacia las ciudades. Entonces está desarrollando la idea de por qué Cali. Entonces Cali recibe ese racismo estructural, la pobreza en el litoral pacífico donde está ubicada la ciudad. Es muy grande, es muy importante. Piensa tú que el puerto más importante del país en comercio exterior, que es Buenaventura, que recibe más o menos el 60% del comercio colocado en puerto, es decir, de exportaciones e importaciones. Al lado tiene una ciudad que es 90 y pico %, o sea, mayoritaria, casi que totalmente negra o afro, y todos viven en la miseria absoluta. Y por el otro lado, hacia el sur, en los departamentos que van hacia el Ecuador, tienes población indígena, campesina y colonata, que también en unas condiciones de miseria muy grande está en medio de sembradíos de coca. Uno de los compromisos del acuerdo que se hizo en La Habana era la sustitución voluntaria de cultivos. Y resulta que el gobierno no solo incumplió, sino que ahora nos está anunciando fumigación con glifosato, lo cual tensiona mucho la situación. Además, en esa zona se han instalado carteles de la droga, ya está confirmado incluso carteles mexicanos, pues utilizando el negocio y la salida a puerto que es cercana, y eso hace que mientras los campesinos y los indígenas quieren mantener la sustitución voluntaria, el ejército se queda cruzado de brazos y los narcos están asesinando muchos de esos líderes. Nosotros estamos viviendo una tragedia en Colombia, que es el asesinato diario de líderes sociales en estas regiones y hacia el norte por otras consideraciones. Y vivimos permanentemente masacres, es decir, el tema de los derechos humanos no se ha podido resolver en Colombia históricamente.
Entonces sigo con Cali, Cali recibe esa desesperanza, esa pobreza, una ciudad que además fracasó industrialmente desde hace 30 años en el contexto de la apertura, o sea, los parques industriales que se habían diseñado en el anterior modelo de la sustitución de importaciones colapsaron y eso hizo que tuviéramos, aló, 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 Sí, ¿me te estás escucho, te oyendo? escuchamos. Te escuchamos, por Sí, supuesto. sí, sí, eso hizo que el desempleo aumentara muy fuerte. Entonces, en el momento de la explosión, en estas zonas de pobreza, tomó la forma de puntos de resistencia con bloqueos. Esos puntos de resistencia no eran nuevos, venían desde una otra movilización grande que hubo en el país el 21 de noviembre del año 2019. Y ahí fue prácticamente como un entrenamiento de lo que se desarrolló, de lo que se está desarrollando ahora, porque los barrios más pobres de la ciudad, tú puedes ver incluso el mapa de pobreza y desempleo, fue donde la gente salió a hacer bloqueos. Los bloqueos tenían una historia con relación a luchas de trabajadores en periodos anteriores. Por ejemplo, los corteros de caña, porque esta zona también es productora de caña, hicieron un gran paro hace como 10 años, un poco más de 10 años, en el 2008, y resulta que bloquearon las entradas como un mecanismo de presión. Es decir, aquí hay una discusión y es la siguiente. Las movilizaciones por sí solo no garantizan que las élites y el capital y el gobierno te escuchen. Tú tienes que encontrar otro mecanismo de presión y el bloqueo es ese mecanismo de presión. Y además el bloqueo genera en el propio desarrollo del mismo, donde se desarrollan los bloqueos, una escuela colectiva de solidaridad. Por ejemplo, el tema de las ollas comunitarias asociado al bloqueo es algo muy importante porque está demostrando que mientras los jóvenes, porque estas poblaciones que salieron son absolutamente empobrecidas y los que están en las llamadas primeras líneas, que son los que están enfrentando todo el embate militar de la represión tan brutal que hay acá en Cali y en Colombia a nivel nacional, todos son marginados, son adolescentes que están entre los 18 y 23 años. No sé si has visto el tema de las primeras líneas, eso ha ganado ya Sí, mucha sí. resonancia a nivel internacional, que no tienen necesidades básicas resueltas, ni nutrición, ni salud, ni educación. Ellos son los que se han colocado, digamos, en la defensa de los puntos de resistencia frente a la embestida militar que está haciendo el régimen. Y decía, esos bloqueos educan, porque las ollas comunitarias le resuelven un problema de alimentación a una franja amplia de la población que no tenía para las 3 comidas, que no alcanza a tener las 3 comidas. Es decir, desarrolla una solidaridad, pero en el mismo bloqueo también encuentran una solución, digamos, básica a temas como los nutritivos. Y está generando solidaridad, está generando afecto también, porque estos jóvenes son carentes de afecto y las mujeres del barrio son las que hacen la comida con mucho cariño, las que consiguen, digamos, los alimentos y en las madrugadas pues les dan su café caliente, en los mediodías les dan su almuerzo y eso está generando una red de afecto y de solidaridad muy grande. El bloqueo, por eso nosotros no nos oponemos, estoy hablando como digamos una izquierda anticapitalista, una izquierda Seguro. radical. Nosotros no nos oponemos a los bloqueos como hace cierta izquierda parlamentaria acá, que dice pues que eso ya prácticamente lo condenan. ¿Por qué? Porque refleja, por un lado, presión, ¿no? Obliga a negociar, pero por otro lado refleja, es una escuela de solidaridad. Ahora, que los bloqueos da la militarización, y este es el otro tema que quería tocar, la militarización aquí es brutal, es decir, estamos presenciando quizás el ejército más represivo de América Latina. Nosotros estamos viviendo con una policía, estamos conviviendo con una policía, no conviviendo, pues la policía está llegando a los sitios de los puntos de resistencia con armas largas, con fusilería, con granadas, como si estuviéramos en una guerra convencional. Es increíble tanta asimetría y tanta destrucción de vidas. Es decir, aquí están irrespetando por completo y por eso es tan importante la solidaridad internacional, están irrespetando la vida de las personas. Insisto, entran a los puntos de resistencia para desbloquear sobre la base de todo lo que, digamos, todo lo que está prohibido incluso por el derecho internacional humanitario en materia de policía. Es decir, es una policía que se educó, se formó, por un lado en la Escuela de las Américas, en todo el concepto de enemigo interno, Seguro. que después del 2001, cuando las Torres se volvió también en la lucha antiterrorista, combina toda esa ideología controlada directamente por Estados Unidos y el Pentágono, fortalecida militarmente y por equipos tecnológicos por Estados Unidos a partir del Plan Colombia,
partir del Plan Colombia tienen de las mejores tecnologías de Ejército de América Latina y además lo aumentaron cuantitativamente. Mira que la policía que en Colombia depende del Ministerio de Defensa, esa policía sumada con Fuerzas Armadas, o sea, con Ejército, puede tener unos 500.000 hombres, que es el mismo tamaño del Ejército de Brasil, que tiene una población 5 veces superiores a la nuestra, para que te des una idea o para que se den allá las compañeras y los compañeros una idea de lo que está significando la reconversión militar del ejército colombiano con el pretexto de la guerra contra las guerrillas a partir de principios de siglo, que ahora se lo vuelcan al conjunto de la población. Es decir, el uribismo que hizo Duque pertenece pues a la corriente uribista de Álvaro Uribe Vélez, que diseñó, perfeccionó el terror de Estado con la justificación de la guerra contra las guerrillas y que ahora lo vuelca sobre la población urbana. Bien, a eso es lo que quería, si me permitís un segundito, a eso que quería ir, Daniel. El liderazgo de ultraderecha de Uribe en la región, ya latinoamericana, porque creo que es el jefe de la derecha de varios proyectos, varios gobiernos, el caso de Bolsonaro, el caso de Chile, y de alguna manera Iván Duque es un lugarteniente de Álvaro Uribe, y que es el jefe de la derecha latinoamericana, como te decía. Yo creo que ha aprovechado también la movilización para arremeter contra el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, me parece, del Partido Verde, ¿no? Y para sí, ello quiero agregarte, tú tienes razón, sí, que es jefe de la derecha latinoamericana e incluye a Macri, ¿no? Incluye a sí, Macri, por supuesto, excelentes relaciones con Uribe, ¿no? Sí, y que tuvieron coordinaciones, sí. digamos, coordinaciones muy entrañables, pues, para utilizar un término coloquial, ¿no? Horacio Cartes, también del Paraguay. Claro, Paraguay, incluye Piñeira, Chile. Piñeira de Chile, cuando le hicieron el montaje a Maduro, y eso no quiere decir que estemos de acuerdo con el gobierno de Maduro, pero sí en la forma, estamos en contra de la forma como el imperialismo, pues, pero por supuesto, todo este montaje mira, si el propósito... a Si la el propósito de los frontera, compañeros en Venezuela es la liberación nacional, nosotros apoyamos. Esto correcto, es de manual, Omar. ¿no? Sí, fueron a la frontera, perdona que te interrumpa, fueron a la frontera Piñeira con Duque, ¿ya? A hacer una operación directa de invasión sobre Venezuela, para que veamos pues el tamaño de esta derecha. Ahora su ideólogo es Vargas Llosa, que está llamando pues a votar por Keiko. Hoy estamos en una situación definitiva en Perú, una situación que va a marcar una tendencia no solo en Perú, sino también en América Latina. Ojalá ganemos con Pedro, porque si no, si gana Fujimori va a ser una derrota no solo del pueblo peruano, sino de América Latina, Omar. Seguro. Bien, Uribe y Duque son eso, era lo que quería expresar y lo que quería mostrarle allá a las compañeras y compañeros. Que los límites de tiempo que tengo ahora lo podemos desarrollar más mañana, Omar. Por supuesto. Con más tranquilidad y en un computador, porque ahora estoy aquí en un centro comercial. Perfecto. Me cogiste, me tomaste, pues se lo digo a los compañeros y compañeras de una vez para que me excuse. Pasó una detención ahora que no esperaba, por eso me ha comprometido contigo hasta ahora. Entonces me toca ir a una estación de policía a ser representante legal de unos detenidos, porque nosotros estamos activando aquí pues defensa penal y por eso me tocó hablar en estas condiciones y te pido excusas. No, lo que sí te quería decir, Omar, es que la forma como están atacando, muy importante la denuncia, la forma como están atacando es al cuerpo y está produciendo en Cali, que es donde más ha resistido, estamos viviendo mínimo 4 muertos por día, más heridos, más desaparecidos. Es decir, esto es una ola de terror impresionante. Hemos llegado a unos límites de delirio, digamos, bélico y militar que es incomprensible, yo creo que para toda América Latina incluso. Es decir, un ejército que están parados unos jóvenes en unas esquinas y llegan a balearlos, primero cortan la luz y luego los balean durante horas enteras. Es ya una cosa de genocidio, ¿no? Es una cuestión de genocidio, Omar, ¿no crees? Completamente de acuerdo. Está en marcha, pero además quiero, si me permitís, Daniel, pasar un poco el aviso local. Este es el proyecto de la derecha en Latinoamérica. Si volviera de Macri al gobierno argentino, este es el destino que nos espera, entregando, endeudando con dependencia de deuda externa y aparte con represión militar a fondo. Porque son planes de supresión biológica. Acá se trata de matar un porcentaje de la población que no entra en el sistema. Y ese es el modelo a seguir para esta gente, ¿no? Genocidio totalmente, ¿no? Es una cosa... Omar, esto es muy importante lo que estás diciendo y es parte de una
caracterización que nos obliga a desarrollar solidaridades muy fuertes. Seguro. Porque estamos en la peor crisis del capitalismo a nivel internacional. Seguro, Eso ya lo seguro. están reconociendo pues hasta los analistas de las grandes revistas y los grandes portales del gran capital, ¿no? O sea, Wall Street y el The Economist y en general los grandes tanques de pensamiento del gran capital ya nos están hablando de que cruzada por la pandemia esta puede ser la peor crisis económica después de 1930 o incluso del tamaño de la de 1930. Eso lo tenemos que tener en cuenta en el análisis. Por consiguiente, estas élites no van a tener posibilidad de resolver los problemas elementales de la población latinoamericana en las próximas décadas. Y eso está atravesado por un tema que tocaste de paso, Omar. Perdona que te interrumpa. No, por favor. Es que no te puedo oír casi porque estoy en un ruido, en un bullicio aquí en un centro comercial y entonces me toca hablarte de seguido. Qué pena. Pero decía, hay un tema que es clave, que lo comparte mi amigo Néstor Forero allá y la gente que está peleando contra la deuda externa, el tribunal que hicieron contra la deuda externa, el amigo Miguel Rodríguez de Córdoba, que fue uno de los abogados claves en el diseño pues, de un intento de judicialización de la deuda, distinto a la forma como lo está pagando incluso el propio Fernández, ¿no? Que se suponía que iba a tratar mejor el tema. Pero el asunto es una crisis donde el tema de la deuda va a ser clave. Acá, por ejemplo, el estallido empezó porque el gobierno dijo que tenía que hacer una reforma tributaria que era draconiana contra las capas pobres y medias, además porque tiene unos esquemas tributarios donde no tocan a los ricos, sino tocan es insisto, a capas medias y pobres, porque las calificadoras de riesgo los exigían. Y entonces, tal como tienen ustedes el problema ya las calificadoras, de los grandes bancos de inversión, de todo lo que están presionados ustedes y todo lo que son las presiones del Fondo Monetario y la fuga de capitales que tuvieron durante el periodo Macri, apalancados por el Fondo Monetario, todo eso que están viviendo ustedes, acá era calificadoras de riesgo y la idea de hacer una reforma tributaria que castigaba todavía más la población, una población que había aumentado más o menos según las estadísticas oficiales en 5 millones de pobres aproximadamente durante la pandemia. Entonces obviamente que la gente explotó, ellos creyeron que por el COVID, que porque estamos encerrados, íbamos a... ¿Aló? Sí, te escuchamos, y no iba a haber protesta y resulta que falla el cálculo, la gente empezó a decir por WhatsApp y por los que son los medios alternativos, lo que se puede construir de medios alternativos, porque entre otras cosas, te digo de paso, los medios de comunicación en Colombia son de un control corporativo fuertísimo, aquí no se puede opinar nada, pues, en los grandes medios de comunicación que no sea la liturgia oficial, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Seguro, es un control absoluto sobre la comunicación, es una cosa increíble que están matando a la gente en la calle y en las emisoras están hablando de vanidades y de matrimonios y de modelos, o sea, toda la estupidez pues que genera todo este tipo de circulación, digamos, de vanidades y de estafas ideológicas, digámoslo de una vez, ¿no es cierto? Entonces, acá los medios hegemónicos son iguales, Daniel, exactamente iguales. La misma matriz, el mismo modelo. Entonces, el tema de la deuda, insisto en ello, es clave. Por eso te decía que intentaron una tributaria para cumplir con las calificadas de riesgo y eso costó el estallido social. En un escenario donde la pobreza había aumentado muchísimo en la pandemia y tal como ocurre en América Latina, la gestión de las élites y del Estado había sido a favor de ellos. O sea, concentraron todavía más la riqueza en plena pandemia por la vía de todas las concesiones que le dieron a los bancos. ¿Ya? Entonces, claro, la gente terminó explotando, Omar, es más o menos el cuadro inicial que te puedo contar. Más la militarización que yo creo que amerita un análisis mucho más detenido, pero quiero dejar el mensaje porque tú lo planteaste, que necesitamos una coordinación muy fuerte en América Latina y tú estabas notando algo que es muy importante que quiero resaltar, y es que las dos salidas son o realmente el movimiento de masas y las coordinaciones que logramos logran derrotar el modelo financiero de financiarización y de deuda y de pauperización que impone la crisis económica, o ellos nos lo imponen a través de bala y podemos estar asistiendo. Colombia puede ser un laboratorio inicial de lo que puede estar pasando en América Latina en el próximo periodo. Omar. De acuerdo, Daniel, ¿te parece que mañana volvemos de vuelta con el encuentro con una nota más en profundidad? Porque me parece que el tema lo amerita, creo que la gravedad del momento... Esto es como un telegrama inicial, Omar, y mañana lo desarrollamos despacio.
Sí, señor. Gran Bueno, abrazo, un gran compañero. abrazo, Omar, por tu solidaridad. Que Muchas sea, gracias. que sea, A que las sea, compañeras y a los compañeros, un gran abrazo. Hablamos mañana, Gracias, entonces, cuadramos. gracias, Daniel. Hasta mañana, entonces. Chao. Chao, chao.